siempre hablamos aquí de tecnología porque no podemos hablar ni de ninguna área productiva del mundo sin hablar de la tecnología. Tenemos una voz muy autorizada para ello. Tenemos con nosotros a Arturo López Valerio de la empresa Tabuga, experto en toda el área de la tecnología de la información, de la innovación. Bienvenido, Arturo. Vamos a empezar por el tema de moda, la inteligencia artificial que nos ha cambiado y nos va a cambiar la vida. Que parece que grabamos hoy este programa y ya es obsoleto lo que podemos decir. Totalmente, gracias por la invitación. Fíjate, hablar de inteligencia artificial creo que es, como bien dijiste, hablar de pasos que todavía no se completan cuando ya hay un elemento nuevo quizá en la cadena de valor que se instrumenta. Y sobre todo cuando no solamente debemos hablar de inteligencia artificial generativa, sino también de machine learning, machine vision, el procesamiento de datos masivos, los modelos de lenguaje masivo, lo cual genera una serie de sabores y configuraciones que hacen más difícil el seguimiento del tema. De alguna manera u otra, creo que todo el software que utilizamos tiene inteligencia artificial. Eso es uno. Y dos, hay que entender que la inteligencia artificial no es nueva. De hecho, el líder global en inteligencia artificial en su momento lo fue Google, porque siempre ha trabajado en los algoritmos de búsqueda con la inteligencia artificial predictiva, que es la que analiza patrones de datos. Google, una empresa masiva, trabaja con millones de búsquedas, solicitudes de datos y en nodos. Lógicamente tuvo suficiente data de consumidor, de tendencia y de comportamiento humano para entrenar estos algoritmos. Lo cual, cuando llega el generativo, que si lo comparamos es un algoritmo más propositivo, es decir, toma del aprendizaje, pero con las conexiones neuronales que fueron desarrollándose de manera más avanzada, básicamente lo que hace es poder crear basado en estas conexiones. Ahora bien, lo importante de esto es poder hacer la diferencia clara entre que un algoritmo generativo va a necesitar siempre una base de datos, una base algorítmica, una fuente de información, y en el predictivo es igual, necesita la misma base de información, pero al final solamente da una mirada hacia atrás. El generativo trata de decirte algo nuevo, de crear, pero cuando vas y comparas, y es ahí donde están las comparaciones de originalidad, aquellos que escriben en Copilot o le pide que a OpenAI, al ChatGPT, que le escriba un correo electrónico, hay que tener cuidado porque generalmente la originalidad es donde viene a poner el punto sobre las IES a este tema. ¿De dónde sacaste ese dato? ¿De dónde me haces esa sugerencia? Y ahí es donde tenemos que preguntar cuáles son tus fuentes. Y es donde el tema empieza entonces a profundizarse y a ponerse más complejo. Sí, a mí hemos hablado aquí en el programa en otras ocasiones el tema de precisamente que nosotros, como no estamos tan digitalizados como en otras sociedades, cuando consultamos a un ChatGPT, la fuente no tiene suficientes bases de datos dominicanas, por ejemplo, para darme una respuesta ajustada a la realidad dominicana. Claro, mira, hay dos elementos fundamentales ahí. Primero está la capacidad de tener fuentes de datos nacionales, base de datos abiertas, APIs, que creo que he escrito bastante en mi página web y en diferentes plataformas de la prensa nacional, porque la data siempre ha estado cerrada. Aunque hay proyectos y acuerdos de país para la accesibilidad de datos a través del programa de datos abiertos, la realidad es que no hay set de datos. Los datos abiertos tienen una perspectiva en el país más política, nóminas, cumplimientos, etcétera, que el dato que necesita el ciudadano. Y es ahí donde hablamos del concepto del dato hiperlocal, que no es el dato gubernamental como tal, sino el dato de la municipalidad, de lo que sucede al ciudadano de a pie. Que esto mayormente lo captura Google o Apple o Waze o Uber, porque está en contacto con plataformas de consumidor. Dicho esto, entonces tenemos este panorama que se va ampliando porque no tienes fuentes de datos nacionales y segundo, no tienes una contextualización nacional.
De hecho, nosotros desde Tabuga hicimos una alianza el año pasado con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA, el cual es el encargado de hacer el IDIA, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. República Dominicana quedó en sexto porque diseñó una estrategia, pero básicamente la estrategia no cumple con la ejecución, porque no hay un plan de ejecución como tal. En caso de naciones como México y Chile ya tienen planes de ejecución, y la CENIA ha propuesto un LATAM GPT, que es básicamente un modelo de lenguaje masivo que tenga el contexto del sur global o el lenguaje latinoamericano, porque el contexto de los científicos y de los expertos en IA es que toda la inteligencia artificial y los modelos están diseñados para el norte global. Es decir, aquellos países sajones, la tecnología básicamente circula entre Google, OpenAI, y si cruzas Europa está Mistral, entonces está un poco, vamos a decir, tiene una tendencia a las características de la forma de vida del norte, pero no de las complejidades y quizá la capilaridad no solamente del comportamiento de la República Dominicana, sino desde el cono sur hasta México. Entonces, y cuando quizás tú has interactuado con empresas y mercados de Centroamérica, de Sudamérica, tú te das cuenta qué distintos son los países latinoamericanos, aunque hay similaridades, aunque tenemos el idioma español como base, los conceptos y los enfoques, inclusive la forma de reaccionar es totalmente distinta. Entonces tú traes una máquina gringa, en buen dominicano, y lógicamente no te va a dar un contexto 100% apegado. Entonces vemos esto como uno de los principales retos, porque todas nuestras herramientas son de norte global. Si decimos, bueno, ejemplo, un banco de reserva activó el Copilot dentro de un gran acuerdo que logró con Microsoft, pero esa herramienta ha funcionado en bancos norteamericanos, más no tiene una contextualización latinoamericana. Yo creo que ese es uno de los retos por delante. Si realmente vamos a apoyar a modelos latinoamericanos, si vamos a profundizar en temas de IA con relación a la adopción, no solamente del lenguaje, de la cultura, y es ahí donde desde la UNESCO se está trabajando para prevenir que la adopción masiva de estas herramientas, que ahora solamente tienen modelos culturales de pocas partes del mundo, vengan a desplazar la cultura y la diversidad entonces en diferentes países del planeta. Bueno, tú mencionaste la estrategia de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos otros retos? Hace un tiempo yo escribí algo de que nosotros necesitamos la estrategia de la estrategia, porque hay tantas estrategias que muchas deberían confluir y trabajar coordinadamente en esos planes de implementación. Pero ¿cuáles son esos elementos de la estrategia de inteligencia artificial que como país deberíamos darle prioridad a uno? Bueno, yo creo que de alguna manera el hecho de tener una estrategia define el espectro amplio de la necesidad de la digitalización en el país. Hablábamos antes de iniciar este segmento de cómo procesos han cambiado de alguna manera de lo digital a lo análogo, y a veces uno se sorprende y dice, ¿por qué sucede? Y la respuesta es clara en términos de que muchas veces la habilitación, y eso es quizá lo que estamos trabajando directamente desde Tabuga, es la adopción de la tecnología en procesos. Muchas veces es más difícil de lo que se visualiza. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, hay que tener todas las bases de datos disponibles. Está bien, pero eso implica mapear procesos, revisar flujos, ver salidas y programar sistemas o buscar proveedores. Entonces, cuando tú empiezas a mirar primero idiosincrasia, línea política, y entonces la antigüedad de los procesos, que en muchos casos tenemos leyes que tienen más de 20 o 30 años sin ningún tipo de cambio. Citemos la ley de telecomunicaciones, que es antes del milenio. Entonces tú vienes a darte cuenta de que el asunto es mucho más complejo. No es una estrategia la estrategia, sino un mapa táctico que hace falta. Porque es muy fácil hacer una estrategia, es decir, yo voy a ir a Puerto Rico. Ahora, ¿cómo tú llegas a Puerto Rico? ¿Tú tienes visa?
¿Por qué te rechazaron la visa? ¿Tú tienes dinero para el boleto? ¿Cómo vas a conseguir el dinero para el boleto? Y empiezas a hacer una trazabilidad de los procesos que te das cuenta que cada vez que se lanza una ley o una estrategia, no hay un documento de ejecución conjunto. Y eso es lo que nosotros entendemos que falta en la contextualización tecnológica. Un ministro, un director, viene y hace bombo, presenta una estrategia, pero después se queda el espacio vacío. Entonces yo creo que si damos esa mirada al gobierno, el hecho de que el mismo MAP ahora ha salido a recoger las piezas en el tablero y establecer quizá un orden a la casa a través de acuerdos con Naciones Unidas y ir descendiendo a través de la administración pública, la habilitación de estos flujos y procesos, yo entiendo que el panorama es mucho más convincente. Aún no tenemos ese mapa táctico, pero es importante, y eso se lo pudimos compartir a unos consultores que precisamente están trabajando con el Consejo de Competitividad, que vienen de Bloomberg, y básicamente lo que ellos están mapeando es como el ecosistema de transformación digital y la adopción de gobierno. Y me preguntaban, ¿cómo? La misma pregunta, ¿qué podemos hacer? Y yo entiendo que lo primero, más allá de la estrategia y la táctica, es poder tener en la ley tipificado que los actores de tecnología que trabajen en las organizaciones del Estado, centralizadas o descentralizadas, tengan que ser personal de carrera. Con esto garantizamos que la estabilidad de las acciones y ejecuciones, porque dentro de la tecnología hay un elemento invisible, y eso lo decía Nikola Tesla, porque si parece mágico, entonces está funcionando, porque el Wi-Fi no lo vemos y funciona, y creemos que hay Wi-Fi y se utiliza, asimismo el Bluetooth y otras tecnologías. Entonces, cuando la tecnología se hace visible, cuando tú ves a la gente hormigueando y tratando de resolver algo, hay un proceso que no funciona. Entonces, la tecnología no puede tener personajes que entran y salen. Tienen que tener personal de carrera administrativa, como lo hay en otras áreas, pero no se ha tipificado en el sector tecnológico. ¿Para qué? Para que el Estado no pierda en un cambio de gobierno, porque son dos estructuras separadas. Y el Estado tiene que garantizar, así como hay leyes que hablan de las infraestructuras críticas, asimismo hay personal que es crítico, que no debe moverse porque alguien quiere pintar la pared de un color. No, hay una razón de ser, y es por eso que quizás no vemos mayores avances, porque el poner y quitar, el mover elementos que sin tener claro el marco estratégico general, pero el detalle de cómo va a funcionar, entonces muchas veces deja acéfala algunas funciones, y segundo, entonces sin continuidad a pasos que quizás estaban diseñados a mediano plazo o a largo plazo. Como tú dices, el tú conseguir que la gente adopte esas nuevas tecnologías, esa nueva forma de trabajar, luego que lo consigue, entonces la persona no está ahí, o el equipo. Y mira, hay un elemento importante, y qué bueno que lo dices, y esto es importante para la audiencia, y es básicamente, primero la continuidad, pero segundo, la documentación. Generalmente ese es el mayor vicio de los equipos informáticos. No documentan. Y al no documentar no hay una guía de cómo lo hice. Tengo quizás la estrategia, tengo quizás la táctica, pero entonces ¿dónde está el manual operativo? ¿Dónde está el documento de seguimiento? ¿Dónde está el documento de cambios? Que eso para los que programan sabe que es fundamental. Y eso, la disciplina del open source te muestra de que una comunidad de usuarios que quizás no le están pagando, que quieren contribuir con algo que hay que hacer y que es útil hacer, tienen mejor modelo sistémico que muchas veces las instituciones descentralizadas y centralizadas del Estado. Entonces yo creo que ahí hay un punto de aprendizaje. Tomar a esta generación que ya tiene esa disciplina orgánica, pero al mismo tiempo poder garantizar la estabilidad de los actores. Vemos esto, y lo pongo como ejemplo, en el sector financiero, miremos al Banco Central y miren cómo la estabilidad de tener personas, que usted puede decir con luces y sombras, pero hay un resultado. Entonces, ese resultado no lo vemos en una continuidad a nivel de las estrategias, la táctica y las implementaciones de adopción tecnológica en el país. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de este segmento. Prometemos un próximo segmento porque tenemos que hablar
de cómo baja eso a las empresas y cómo las empresas implementan eso. Así que los esperamos que sigan en sintonía con Ready para Exportar y con Metrópolis para ver esta segunda parte.